Las guerras de la independencia suelen contarse como una hazaña heroica en las que los libertadores se levantaron junto al pueblo para luchar contra el régimen opresor. Pero la realidad de lo ocurrido durante ese periodo fue mucho más compleja y sangrienta. En el caso de Nueva Granada y otros virreinatos de América, el proceso de independencia no fue solo una guerra contra España, sino también un enfrentamiento entre compatriotas. Mientras en los libros de historia se exalta la figura de Simón Bolívar y sus campañas libertadoras, pocas veces se habla del precio que pagaron las comunidades que quedaron atrapadas en medio de la lucha. Y mucho menos se menciona que, en contra de lo que solemos imaginar, una gran parte de la población indígena y mestiza no apoyó la causa. Lejos de ser el enemigo, para ellos el rey de España era el garante de sus tierras, de su religión, del orden y de la estabilidad. Para muchos de los pueblos, la independencia significaba el dominio criollo, el despojo y la pérdida de sus costumbres. En ese escenario fue que surgió un nombre que la historia oficial prefirió silenciar: Agustín Agualongo, un mestizo de la ciudad de Pasto que llegó a ser coronel del ejército realista y que con un batallón de campesinos leales a la corona desafió al mismísimo Bolívar. Su historia no está en los libros porque no fue un libertador, sino un hombre que prefirió morir para defender sus convicciones y principios antes que rendirse ante una república que no sentía propia. Hoy conoceremos quién fue Agustín Agualongo, cómo fue su recorrido militar y su muerte, para que al final me respondan una pregunta que todavía divide opiniones. ¿Agualongo fue un héroe o un traidor? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Contexto histórico-social. A comienzos del siglo XIX, la monarquía española atravesaba una de sus mayores crisis políticas. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte invadieron España, forzando la abdicación del rey Fernando VII y colocando en su lugar a José Bonaparte, el hermano del emperador francés. Este acontecimiento no solo alteró el orden en la propia España, sino que sus consecuencias también se hicieron sentir en el territorio americano, que durante siglos había estado bajo el dominio del país europeo. El vacío que quedó en el poder se propagó hasta los virreinatos e instaló un profundo dilema. En la Nueva Granada, que comprendía gran parte del actual territorio colombiano, comenzaron a replantearse si tenía sentido seguir jurando fidelidad a una monarquía en decadencia, o si por el contrario era el momento oportuno para crear una república autónoma y así dejar de depender de la corona de una vez por todas. Hoy en día sabemos que ese debate dio origen a los primeros movimientos independentistas en importantes ciudades de los virreinatos, por los cuales comenzaron a formarse gobiernos criollos que buscaban romper el vínculo con España. Sin embargo, no todas las ciudades compartían esos ideales y no todos los habitantes de Nueva Granada querían participar de la revolución contra la monarquía. Una de las ciudades que manifestó su desacuerdo fue San Juan de Pasto, ubicada en el sur de la actual Colombia, en una región montañosa y aislada por sus condiciones geográficas. Pasto era una ciudad católica, tradicionalista y económicamente vinculada a la corona. Sus habitantes, en su gran mayoría indígenas y mestizos, dependían del comercio con Quito y de las redes establecidas por las autoridades coloniales. Para los pastusos, la figura del rey representaba el único orden social y religioso que ellos concebían.
Por eso, mientras en otras ciudades se levantaban juntas revolucionarias, en Pasto prevaleció la lealtad al rey Fernando VII. Sus habitantes consideraban que las ideas del movimiento republicano traían consigo el caos, la crueldad y la pérdida de los valores. En otras palabras, desde una posición más bien conservadora, los pastusos rechazaron el modernismo planteado por los independentistas porque esto para ellos significaba alejarse de la fe, de las buenas costumbres y de la estabilidad. En su lugar, entendían que serían dominados por las ideas del laicismo y la razón por encima de la espiritualidad. Pero otro de los grandes temores de los pastusos era que la independencia beneficiara únicamente a las élites criollas, dejando desprotegidos a los sectores populares con nuevos impuestos, nuevas leyes y un futuro incierto. Fue así que, frente a la propuesta que la Junta de Gobierno de Quito le hizo a Pasto de unirse a sus fuerzas revolucionarias, la ciudad mostró su rechazo. Es más, creó milicias realistas que prometieron mantener su lealtad hacia el monarca frente a cualquier avance rebelde. Un avance que, como era de esperarse, sería inminente. Y es que Pasto era un lugar estratégico porque estaba ubicado en la ruta entre Quito y Popayán, y eso la hacía ideal para expandir el control sobre los territorios del sur. Dominar esa ciudad significaba asegurar el paso hacia el virreinato del Perú. Por eso, tanto los realistas como los libertadores consideraron indispensable someter esta región. Y fue este uno de los motivos por el cual, en los años posteriores, la resistencia pastusa se convirtió en uno de los mayores obstáculos para las campañas de Simón Bolívar y Antonio Nariño. Fue en este contexto que surgió el nombre de Agustín Agualongo. Sus primeros años en la milicia realista. Nacido el 25 de agosto de 1780 en Pasto, Agustín Agualongo fue un coronel del ejército realista y caudillo de origen mestizo que hizo frente a los ejércitos libertadores que buscaban la liberación del territorio. Aunque poco se sabe de su vida, historiadores aseguran que sus padres, Manuel Agualongo y Gregoria Cisneros Almeida, le otorgaron a su hijo una educación privilegiada para la época. Agualongo sabía leer y escribir, pero también había aprendido a pintar al óleo en la Escuela de Artes y Oficios. De hecho, trabajó durante varios años como pintor en un taller de la ciudad. Sobre su vida personal, solo trascendió que contrajo matrimonio en 1801 con la señora Jesús Guerrero, con quien tuvo a sus dos hijos, María Jacinta y Remigio. Algunos historiadores también han asegurado que tuvo a un tercer hijo con otra mujer luego de divorciarse de su primera esposa. Sin embargo, lo que llevó a Agustín Agualongo a ser considerado como un personaje digno de ser mencionado en el proceso de la independencia de Colombia fue su capacidad de liderazgo y convicción inquebrantable. Al igual que muchos de sus compatriotas pastusos, Agualongo se oponía a las ideas libertadoras y se pronunciaba fiel a la corona hasta las últimas consecuencias. Tan comprometido estaba que llegó a abandonar su oficio para unirse a las milicias realistas. El 7 de marzo de 1811 se presentó para formar parte del contingente reclutado por el Cabildo de Pasto para defender el gobierno del monarca Fernando VII. A partir de ese momento, se dedicó a luchar incansablemente por sus principios, ascendiendo en cada batalla hasta convertirse en el único mestizo en llegar a comandar una brigada en las milicias del rey. Los pastusos tenían a favor la geografía de la región. Por un lado, la ciudad estaba protegida por la cordillera de los Andes y cañones difíciles de transitar, mientras que del otro lado, los posibles atacantes debían atravesar barrancos y los ríos Guaitara y Juanambú. Solo los locales sabían cómo moverse en la zona, dónde esconderse y cómo frenar el avance del enemigo. Un beneficio que sin duda fue bien utilizado por Agualongo. Su primer combate tuvo lugar el 21 de septiembre de 1811 en Yacuanquer, en Nariño, contra las tropas provenientes de Quito. Tras esa batalla, la ciudad de Pasto fue temporalmente invadida y saqueada.
Fue tras varios combates que en mayo de 1812 los realistas consiguieron recuperarla. Agualongo conocía el terreno como pocos y utilizaba la sorpresa como su principal arma. Atacaba en forma rápida y desaparecía en la frondosidad de los terrenos antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Estas tácticas lo fueron convirtiendo en un líder temido por los independentistas y admirado por los suyos. Por esa razón, ese mismo año empezó a destacar por su servicio. Participó en la defensa de Pasto en los combates del río Bobo, donde fue ascendido a cabo segundo. Poco después, en Catambuco, sus tropas lograron derrotar al estadounidense Alejandro McCauley. Ese triunfo le valió el ascenso a sargento segundo, consolidando su lugar dentro de la milicia. En 1813, ya como miembro de la Segunda Compañía de Milicias de Pasto, formó parte de expediciones hacia el Valle del Cauca que tenían como objetivo contener el avance revolucionario y reafirmar la presencia realista en la región. Pero fue en 1814 cuando su valentía se destacó notablemente. Ese año, Antonio Nariño, uno de los principales líderes independentistas, lanzó su campaña hacia el sur con el fin de doblegar a Pasto. Justamente tenemos un video sobre Antonio Nariño en este canal. Sin embargo, el 10 de mayo, las tropas pastusas en las que combatía Agualongo derrotaron al ejército republicano y capturaron a Nariño. Esta victoria incrementó la convicción de los realistas y afianzó la reputación de Pasto como defensa de la monarquía. En el caso de Agualongo, se tradujo en un paso más dentro de su carrera militar. Para 1816, año en el que el rey Fernando VII fue liberado y ordenó la reconquista de los territorios a cargo de Pablo Morillo, Agualongo fue promovido a teniente. Hacía poco que había participado en la batalla de la Cuchilla de El Tambo, donde las fuerzas realistas derrotaron a los independentistas en las cercanías de Popayán. Durante esos años, Pasto se afianzó como una de las principales formaciones realistas de la región que logró resistir a las ofensivas patriotas. Su población, lejos de dejarse seducir por las promesas de la independencia, se unió en torno a la defensa del rey y de la iglesia, convencida de que el orden monárquico garantizaba su forma de vida. En los próximos años, las autoridades realistas retomaron el poder. Incluso persiguieron a los independentistas hasta que en 1819 la intervención de Simón Bolívar cambió el paradigma por completo. El libertador ya no estaba dispuesto a permitir que los defensores de la monarquía retrasaran su revolución. La pesadilla de Bolívar. El 7 de agosto de 1819, las tropas de Simón Bolívar derrotaron a los realistas en la batalla de Boyacá, sellando así la independencia de la República de Colombia. Todo parecía indicar que la causa del rey Fernando VII estaba llegando a su fin. Sin embargo, en Pasto y alrededores, lejos de rendirse, los realistas se reorganizaron y continuaron la lucha. A partir de ese momento, el nombre de Agualongo empezó a resonar aún con más fuerza. Con algunos recursos que aún conservaban y el apoyo de sus vecinos, los patianos, las fuerzas de Pasto, bajo el mando del general Sebastián de la Calzada y luego del coronel Basilio García, combatieron una y otra vez contra las tropas republicanas. Los patianos eran un conjunto de comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes del sur de Colombia, específicamente de la región del Valle del Río Patía, conocido por su resistencia y oposición a la independencia de la Gran Colombia y su alianza con las fuerzas realistas españolas durante las guerras de independencia. En paralelo, Agualongo se destacó en el batallón de Dragones de Granada, participando en importantes campañas del actual Ecuador. Tras la victoria de la batalla de Huachi en noviembre de 1820, fue ascendido a capitán y nombrado jefe militar de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, en 1821, en un nuevo avance, el ejército republicano a cargo de Antonio José de Sucre ganó una batalla en Yaguachi y obligó a los realistas a retirarse. Agualongo evacuó Cuenca, aunque poco después regresó
tras haber conseguido una segunda victoria realista en Huachi. Permaneció allí hasta inicios de 1822, cuando entregó el mando y se trasladó de nuevo a Pasto. Para entonces ya era teniente coronel y se había consolidado como uno de los oficiales más destacados de la milicia monárquica. A 3 años de proclamada la independencia, Agualongo regresó a su ciudad natal junto al coronel español Benito Boves. Al llegar, descubrieron que algunos notables de Pasto habían pactado entregar la ciudad a Bolívar. El descontento de la población y de los jefes militares era enorme, y fue entonces que el 28 de octubre de 1822, Agualongo y su compañero declararon la guerra a los republicanos, realzando el estandarte real de España y llamando al pueblo a luchar por don Fernando VII y la religión católica. En septiembre de 1822 tuvo lugar un gran levantamiento realista en Pasto. Agualongo, Boves y otros jefes organizaron a campesinos e indígenas en una guerra feroz. Al tanto de lo que estaba sucediendo en Pasto, Simón Bolívar se pronunció al respecto en una carta a otro líder republicano, en la cual decía: «Pasto es la puerta del sur, y si no la tenemos expedita, estamos siempre cortados. Las mujeres mismas son peligrosísimas. Tenemos un cuerpo de más de 3.000 almas contra nosotros, pero un alma de acero que no se pliega por nada. Desde la conquista, ningún pueblo ha sido más tenaz que este. Ya está visto que no se puede ganar, y por lo mismo es preciso destruirlos hasta en sus elementos». Decidido a conquistar la ciudad, Bolívar envió a Sucre para someter a los pastuzos, pero el plan no pudo concretarse de la manera que esperaban. Sucre fue derrotado en Taindalá, y la noticia enfureció aún más a Bolívar. El líder libertador entonces solicitó refuerzos y ordenó un ataque fulminante. Así, en la Navidad de 1822, las tropas patriotas entraron a Pasto sin piedad, llevando a cabo vejaciones aberrantes contra la población. Durante horas, el ejército republicano sometió a los pastuzos a saqueos, asesinatos y destrucción de sus propiedades, dando lugar a un terrible episodio que luego la historia recordaría como la Navidad Negra. Tenemos un video completo sobre este suceso en el canal. Les dejaré el link en la caja de descripción. Tras esa derrota, Boves optó por huir, pero Agualongo no se rindió. Permaneció firme a sus convicciones, reunió a los seguidores que habían logrado sobrevivir en las montañas, organizó guerrillas con campesinos e indígenas y durante más de un año se encargó de ser la pesadilla de los republicanos. Con su conocimiento del terreno, golpeaba por sorpresa y desaparecía antes de que lo alcanzaran. Varias veces derrotó a las fuerzas enemigas e incluso logró reconquistar Pasto en diferentes ocasiones. La situación era tan desesperante para los republicanos que Bolívar se vio obligado a intervenir personalmente. En julio de 1823, al frente de su ejército, enfrentó a Agualongo en la batalla de Ibarra. En esa oportunidad, Agualongo reunió a unos 1.600 hombres, pero fue arrolladoramente derrotado. Más de 800 de sus soldados murieron en combate. A pesar de la tragedia, Agualongo logró escapar con algunos de los sobrevivientes y regresó a su tierra natal. Lejos de rendirse, en agosto de ese mismo año volvió a tomar Pasto por tercera vez, demostrando su astucia y capacidad de liderazgo. Durante meses siguió combatiendo en guerrillas, aunque cada vez con menos recursos. Su esfuerzo ya era una causa perdida. Los patriotas tenían superioridad de hombres y mejores armas para combatir, y los realistas ya no tenían esperanzas de recibir ayuda por parte de España, que había perdido notablemente su poder en América. Finalmente, en 1824, Agualongo intentó conquistar barbacoas en la costa del Pacífico para obtener recursos y contactar con la Marina española, pero el plan fracasó y fue herido en combate. Mientras intentaba escapar, fue capturado. Aquel episodio marcó el comienzo del fin de su lucha. Fiel al rey hasta el final.
El 25 de junio de 1824, tras una resistencia tenaz y prolongada, las fuerzas republicanas capturaron a Agustín Agualongo y lo enviaron a Popayán, a donde llegó el 8 de julio. Allí se le sometió a un juicio breve y polémico, ya que fue tratado como un traidor a la patria bajo las leyes de la naciente República de Colombia, aunque él jamás se había reconocido como ciudadano de ese estado. Desde siempre, su lealtad se había mantenido firme hacia el rey Fernando VII y la monarquía española. Algunas fuentes aseguran que se le ofreció salvar su vida si juraba fidelidad al nuevo gobierno. Sin lugar a la reflexión, Agualongo negó rotundamente la propuesta y entonces se decidió que fuera fusilado por conspiración. En el día de su ejecución, el 13 de julio de 1824, pidió que lo dejaran vestir su uniforme de coronel, lo cual le fue concedido. También exigió que no le vendaran los ojos porque quería mirar a la muerte de frente. Ante el pelotón, pronunció unas palabras que dejaron una huella profunda en la historia de Pasto. Si tuviese 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. Y antes de recibir el disparo que pondría fin a su vida, lanzó un grito que resumió toda su existencia y sus hazañas. ¡Viva el rey! Así lo dijo Agualongo, segundos antes de morir a los 43 años de edad. Sus restos fueron llevados a la iglesia de San Francisco de Popayán por los padres franciscanos, quienes le dieron sepultura. Allí permaneció por más de un siglo y medio, hasta que en 1983 fueron identificados por el investigador Emiliano Díaz del Castillo. Ese mismo año, los restos de Agualongo regresaron a su tierra natal, en un acto simbólico que buscaba reivindicar la memoria del coronel en la ciudad que lo había visto nacer y luchar. Pero en 1987, los restos fueron profanados y robados por el grupo guerrillero M-19 que los llevó a las montañas, quizá como un acto de provocación. No fue sino hasta 1990 que finalmente fueron devueltos y colocados en la capilla de San Miguel de la iglesia de San Juan Bautista, donde permanecen hasta la actualidad. Cierre. La historia de Agustín Agualongo y del pueblo de Pasto no puede comprenderse sin pensar en el modo en que fueron retratados por sus adversarios. Durante años, Simón Bolívar y otros líderes independentistas se encargaron de difamar a los pastuzos, calificándolos de ignorantes, fanáticos y atrasados, porque se negaron a sumarse a la causa republicana. En sus palabras, Pasto era un obstáculo para la libertad que debía ser eliminado a cualquier precio. La fidelidad de los pastuzos hacia la monarquía española respondía a una cultura con un fuerte arraigo por la religión, las tradiciones y un estilo de vida que no estaban dispuestos a cambiar. Defender al rey y a la iglesia no era para ellos un acto de sumisión, sino una manera de preservar el orden y los valores que daban sentido a su vida cotidiana. En ese contexto, surge la pregunta: ¿puede Agustín Agualongo ser considerado un traidor? Esta etiqueta suele aplicarse a quien abandona una causa que alguna vez abrazó. Pero Agualongo jamás formó parte del movimiento independentista, sino que lo rechazó desde un principio. ¿Podría ser considerado entonces un hombre que se mantuvo fiel a sus principios, aunque estos fueran en contra de las creencias de los libertadores? Lo que da lugar a otra pregunta: ¿era válido arrasar poblaciones enteras, como ocurrió en Pasto, para alcanzar los ideales de independencia? La Navidad Negra de 1822, en la que Bolívar y sus tropas arrasaron con las vidas de más de 500 personas en una ciudad que se resistía, planteó un dilema moral que aún hoy en día genera opiniones enfrentadas. Aunque su nombre no esté plasmado en los libros de historia, el legado de Agualongo y de los pastuzos es fundamental para comprender que la independencia no fue un proceso lineal ni unánimemente aceptado, sino una lucha de proyectos en la que cada bando defendía lo que consideraba justo.
Bolívar venció y escribió la historia, pero la voz de quienes resistieron, como Agua Longo, todavía resuena. Quizás la verdadera enseñanza sea que la historia no puede leerse desde una única perspectiva. Gracias por llegar hasta el final del video y enterarse de sucesos importantes y hechos históricos de Colombia especialmente. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores. Ya somos más de 300,000 personas que integramos esta comunidad. Un abrazo grande a los miembros, quienes también nos apoyan en gran medida. Un saludo a Margarita Sarmiento. Margarita, gracias por ser parte de este gran equipo. Nos vemos en un próximo video. Feliz y productiva semana para todos. Hasta pronto.